Y es momento de nuestra mesa de análisis. Aquí en Tele 13 Noche nos acompaña Javiera Corbalán, investigadora legislativa senior del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y vuelve Camila Miranda, presidenta del Centro de Pensamiento Nodo 21. ¿Cómo estás, Cami? Bien, gracias. Buenas noches. Gracias por estar acá con dos temas que son una suerte de antesala, ¿no?, de la cuenta pública del próximo domingo. El primero es el aborto legal, que es una promesa, incluso lo manifestó el presidente el año pasado, ya se presentó. Con harto ruido, Cami, porque incluso la propia ministra reconoce que es casi imposible que se legisle ahora, sino que se deja de alguna manera presentado para un futuro gobierno, de signo desconocido hasta ahora. Sí, el ruido iba a existir en cualquier momento. Al inicio del gobierno, por decir, cierra la oportunidad de debatir otras cosas. Al medio, por otra razón, se está tramitando un proyecto. Al final, o sea, el ruido ante el debate sobre avanzar en aborto legal con semanas delimitadas es una conversación que genera ruido. Ahora, yo creo que lo positivo es que se cumple primero el compromiso de habilitar el diálogo, y efectivamente habilitar el diálogo no es algo menor en el sentido de que la iniciativa legislativa en este caso recae en la Presidencia de la República y que no se sabe cuál va a ser el devenir del próximo gobierno que hay en turno. Entonces, poner el proyecto obliga a una conversación que puede partir ahora como puede partir en marzo o en abril del próximo año. Entonces, creo que habilitar el debate ya es un paso muy importante. El compromiso de las temporalidades estuvo marcado por el retardo en la aprobación del reglamento de implementación del ajuste en las tres causales, y eso nos lleva a que se esté debatiendo hoy día. Y quiero poner el foco en el foco que puso también la ministra cuando habla no solo de habilitar el debate, que ya es importante porque es algo básico para las mujeres que se pueda hablar de los derechos que debiésemos tener, y respecto de cómo se acota el proyecto, porque hay muchas, digamos, fantasías o mitos alrededor de la discusión del aborto legal, que tiene que ver con esta idea de que se puede abortar a los 9 meses o que es en cualquier situación, y está acotado a las 14 semanas, que es lo que ocurre también en el contexto comparado en otros países. Y esas 14 semanas es importante de remarcarlas, no solo porque es más amplio que las causales que hoy día existen, las tres causales, pero también porque las tres causales no contienen todas las razones. Por ejemplo, cuando tenemos anticonceptivos fallados, ¿qué ha ocurrido? Y eso no está dentro de las tres causales. ¿Qué pasa con esas mujeres? Solo para poner un ejemplo. Si vuelvo contigo, juez, pero Javi, ¿cuál es la postura que tiene frente además la oportunidad? Porque hasta la ex ministra Jara, hoy día candidata, dijo, ¿por qué ahora? Como que era muy tarde también. Sí, esa oportunidad que bien señalas tú y Camila para discutir el tema y para debatirlo, me parece que es importante que quienes se oponen y nos oponemos a la legalización del aborto sin causales, la podamos dar en términos sustantivos. O sea, la pregunta debiese ser si es justo o injusto atentar deliberadamente contra la vida de un ser humano en gestación, y no preguntarnos, como lo ha hecho una parte quizás minoritaria pero relevante de la derecha, por ejemplo, que ha dicho parece que esto no es tan prioritario, se dice a veces, como si la discusión fuese cuándo va a ser prioridad nacional. Y la pregunta principal, de nuevo, es ir a lo medular, o sea, si hay o no una persona humana en gestación, si hay o no un derecho a disponer del hijo que la mujer carga en su vientre, etcétera. Y esta oportunidad que bien han mencionado ustedes como una oportunidad para conversar, ojalá sea una oportunidad para conversar sobre ese fondo. Y respondiendo ya más directamente cuál es la posición de Idea País, es una posición pro vida. En este caso concreto implicaría oponerse a este proyecto de aborto libre, que como bien dice Cami, no es un aborto libre en cuanto a extensión a los 9 meses, por ejemplo, hasta las 14 semanas, pero es libre en el sentido de que hay una exención de las causales, o sea, sin causales. Y eso en el fondo es avanzar un paso más en lo que a largo plazo me parece a mí es un retroceso civilizatorio en los derechos de la persona en gestación, finalmente. Camila, ¿por qué no son suficientes las tres causales? Bueno, primero está el caso de los anticonceptivos fallados, y ahí se trata no de una, que a veces se dice responsabilidad y responsabilidad de la mujer en no cuidarse, entre comillas, sino más bien ahí hay una falta en su capacidad de determinar su destino, pero también hay otras razones por las cuales mujeres abortan. Hay mujeres que, teniendo ya 3 o 4 hijos y no teniendo condiciones económicas, deciden abortar por razones muy justificadas. Hay casos que están estudiados, aquí Corporaciones Miles ha hecho harto trabajo, en que hay mujeres que se les dice, usted ya está menopáusica, no va a pasar, y quedan embarazadas, habiendo tenido por parte de un médico una declaración de que ya su cuerpo, el estado biológico, no le va a permitir embarazarse. ¿Qué hace en ese caso? No hay ahí un ejercicio de su libertad. Y creo que es importante también lo que recalcaba la ministra. Nadie se embaraza para abortar.
Nadie busca, ¿cierto?, construir una situación en la cual dice yo voy a ejercer mi derecho a abortar. Tiene que ver con situaciones que son de extrema gravedad, que atentan también contra la libertad de las mujeres. Las 3 causales ya un avance civilizatorio básico, de cuando hay inviabilidad fetal, cuando hay casos de violaciones, son elementos ya básicos, pero hay muchas otras razones que no están contempladas en el proyecto de ley. Una las puede discutir desde los derechos y la libertad de las mujeres, y hay otros casos muy específicos como los que señalo, que habilitan un diálogo y que debería ser democrático, que lo podamos discutir al menos. Javi, cambio de tema para hablar de otra de las polémicas del día, Israel, ¿no? El retiro de los agregados, un paso más en una escalada donde el actual gobierno ya tiene un historial, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema del embajador, ha manifestado y ha sido muy crítico el presidente Boric en esta materia. ¿Cómo hay que interpretar esa decisión y qué efectos puede tener? Sí, yo creo que sería un error como sobre reaccionar a lo que ha hecho hasta el momento el presidente Boric en esta materia. Algunos lo han tratado como de antisemitismo prácticamente, me parece que eso es un error. O sea, hay que entender que también en la diplomacia, en las respuestas diplomáticas a ciertos conflictos hay una serie de etapas, de caminos y no están en ningún caso agotadas. Eso lo vamos a conocer recién en la cuenta pública de este domingo. Me parece que hablar de antisemitismo es una palabra demasiado fuerte. Lo que se está exigiendo al Estado de Israel es que cumpla, por así decirlo, con la normativa básica del derecho internacional humanitario que se le exige a todos los países. No habría por qué hacer una distinción entre el Estado de Israel y otros países, en particular la gestión del gobierno actual de Israel. Y por otra parte, todo eso que acabo de decir, de todos modos, es compatible con una cierta crítica eventual, ya lo veremos este domingo, a la respuesta diplomática que ofrezca el gobierno de Chile. O sea, es posible decir, por ejemplo, que el gobierno de Chile está siendo poco estratégico en su forma de abordar el problema porque nos puede traer alguna consecuencia negativa en materia de defensa, de tecnologías, de ciberinteligencia, salud, etcétera. Eso es verdad y esa crítica es legítima, pero no por eso se va a desconocer que lo que hay hoy día en Gaza es un genocidio contra el pueblo palestino, finalmente. Ya. Cami, lo que le critican básicamente al presidente es que finalmente compromete una posición que históricamente Chile mantuvo una neutralidad, entre otras cosas porque hay una gran colonia judía y palestina viviendo en Chile. Entonces, de alguna manera, es importar el conflicto. ¿Cómo analiza esa crítica? A ver, primero yo creo que el presidente ha sido coherente en su posición respecto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto también de los marcos internacionales, y en ese sentido la señal que da al retirar a este grupo de personas tiene que ver con elevar las acciones, porque aquí no basta con las declaraciones cuando tú estás diciendo hay un genocidio. Si no tomas acción estás siendo cómplice, y lo que tienen los estados son herramientas en su relacionamiento internacional con otros países, sea en términos militares, económicos, políticos, para dar señales. Y ese es un escalamiento que a mí me parece coherente también con el llamado reiterativo que se ha hecho, y también en un contexto donde ya la crisis es bastante profunda. O sea, lo ha declarado el Papa, lo han declarado otros líderes internacionales. Aquí no se trata de un conflicto, ¿cierto?, entre personas de Israel y personas palestinas. Se trata de que están siendo asesinadas niños, personas inocentes, civiles, en un contexto de una crisis que parece que no tiene final, donde se bloquea el acceso a ayudas humanitarias. Entonces son cuestiones bastante básicas, y me parece que es coherente entonces con esa definición que no solo el presidente del Estado de Chile, de respetar un marco humanitario básico y de empezar a tomar acciones que hacen un llamado un poco más categórico, todo, convengamos, dentro de un marco diplomático que es absoluto. O sea, estamos hablando de una acción más dentro de una escalada. Javier, si hay un cambio de signo político en la moneda, si gana Matei, si gana Kast, en fin, heredan esta situación. Sí, ahí hay un costo para ellos, por el fondo, de tratar de reestablecer una alianza histórica con Israel en todas esas materias tan complejas y estratégicas como mencionábamos, defensa, salud, tecnología. Sí, yo creo que quizás es mucho decir como rearmar, porque no está del todo desarmada la relación, se puede estar viendo debilitada, tensionada. Efectivamente va a ser un desafío para la centro derecha o la derecha en el futuro si es que llega a ganar, pero yo creo que siempre teniendo a la vista el centro de la discusión, que como dijo León XIV hoy día, si no me equivoco, hace unas 8 o 10 horas, es que el derecho internacional humanitario resguarde el derecho a la vida de todas las personas involucradas, de estas madres, de estos padres que han visto finalmente morir a los hijos en sus brazos. No mencionó, me parece, las cifras, pero hay un total, me parece, de 54.000 víctimas de este genocidio. 17.000 de esas víctimas son niños, 900 de esos niños son menores de 1 año. Entonces yo creo que sea cual sea el signo político que gobierne a futuro y sea cual sea
la estrategia que quiera seguir no puede hacerlo al margen de consideraciones morales como las que te acabo de exponer. Hay que ver también qué pasa con Netanyahu, que tiene harta oposición interna, y a ver cómo sigue eso. Javier Corbalán, Camila Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de análisis.